Bienvenidos a Realidades. El pasado 1 de septiembre del año en curso, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó su primer informe de gestión desde el Palacio Nacional, marcando un hecho histórico al ser la primera mujer en liderar el Ejecutivo mexicano. En su discurso, destacó en 10 meses una reducción del 25.3% en los homicidios, avances en salud, vivienda y programas sociales, así como el fortalecimiento de la soberanía energética mediante inversiones en petróleos mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Por otra parte, reafirmó su compromiso con la continuidad de la Cuarta Transformación, impulsando políticas de austeridad, justicia social y desarrollo científico. Y frente a desafíos como la extorsión y las tensiones diplomáticas, defendió una gestión cercana al pueblo, basada en el contacto directo con el territorio. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, presentó su primer informe de gobierno tras 11 meses de su mandato como la primera mujer presidenta de ese país, y por ello comenzó asegurando que no llegó sola, sino acompañada de todas las mujeres mexicanas. Detalles con Daniel Rosas desde México. La mandataria mexicana resaltó que pese a la nueva realidad arancelaria establecida por el gobierno de Donald Trump, México tiene una posición de ventaja, pero acotó. Para que no haya ninguna duda, la política de construcción de la paz se decide soberanamente en México. Nadie influye en ella, solo nuestra honestidad, convicción y certeza de que las y los humanistas sabemos gobernar con perseverancia, estrategia y damos resultados. Además, las recientes reformas constitucionales permiten defender a las comunidades originarias, a las mujeres, al maíz nativo, la rectoría del Estado en temas energéticos, así como la primera elección de jueces en la historia del país. En México no se reprime, no se usa la fuerza del Estado en contra del pueblo, se practica la mayor libertad de expresión de toda la historia, no existe la censura, todas las autoridades son elegidas por el pueblo y la presidenta camina sin miedo y con cercanía por todo el país. Por ello, que se oiga bien, fuerte y lejos, la Cuarta Transformación no solo continúa, sino que se profundiza, se arraiga en el pueblo con más fuerza que nunca, es decir, la transformación avanza. Expuso que gracias al modelo de la Cuarta Transformación, no solo se separó al poder político del económico, sino que ha permitido un crecimiento anual estimado del 1,2%, un récord en la inversión extranjera directa y que 13,5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza, entre otros temas. Este es el plan social más ambicioso de la historia de México, fundado en el principio de confianza en el pueblo y que los derechos sociales son la base del bienestar, y bajo la máxima que guía nuestro movimiento por el bien de todas y todos, primero los pobres. Por supuesto, se hizo notar el avance en proyectos estratégicos como trenes, aeropuertos, refinerías y otros más, pero sobre todo, la valía de las y los mexicanos. México es un país grandioso, con un pueblo maravilloso. Y hoy que inicia el mes de la patria, cuando conmemoramos con orgullo nuestra independencia, decimos con fuerza y alegría, somos un país libre, independiente y soberano, con un pueblo trabajador y extraordinario. Somos grandeza cultural y somos siempre y por siempre servidores del pueblo y de la patria. ¡Que viva la grandeza de México! ¡Que viva México! Este acto protocolario será complementado cuando el próximo 1 de octubre las y los mexicanos acompañen a la presidenta en un informe al pueblo que se realizará en la principal plaza pública de México. Daniel Rosas, Telesur, Ciudad de México. El sistema judicial mexicano se encuentra en una encrucijada entre la esperanza del cambio y la necesidad urgente de garantizar estabilidad institucional. México vive una transformación sin precedentes tras la entrada en vigor de la reforma judicial en septiembre de 2024. Y el objetivo que tiene, pues, es que todos los que forman parte y todas las que forman parte del Poder Judicial respondan a la gente, que no respondan a un interés particular, a un privilegio,
que no se corrompan, que no sea el poder o el dinero que domine el poder judicial, sino la justicia, la impartición de justicia. Que se erradique la corrupción por completo en el poder judicial. Desde tanto que se habla del Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir el Estado de Derecho? Que se cumpla con las leyes. Claro, hubo un momento en que las leyes no estaban hechas para el beneficio de la gente, ¿verdad? O de la nación. Y ahora cada vez más se recuperan leyes al servicio del pueblo. El nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar, anunció en su primer discurso medidas de austeridad en esta institución. Desde esta presidencia de la Suprema Corte solicitaré la revisión de las remuneraciones que reciben todos los ministros y ministras en retiro para que se ajusten a la Constitución General. De la revisión somera que hemos realizado hasta ahora, hemos podido constatar que perciben salarios de entre 205 y 385 mil pesos mensuales, muy por arriba de lo que gana la Presidenta de la República. Impulsaremos una justicia pluricultural, haremos realidad una justicia ambiental y favorable con los derechos económicos, sociales y culturales. Mantendremos siempre una justicia cercana al pueblo. Del mismo modo, impulsaremos una justicia con perspectiva de género e inclusión social. Para los analistas, la primera prueba importante de la nueva Suprema Corte de Justicia será discutir sobre la prisión preventiva oficiosa y los adeudos fiscales de varios empresarios que suman miles de millones de dólares. Antonio Aranda, Telesur, Ciudad de México. El narcotráfico en México continúa siendo uno de los desafíos más complejos y dinámicos para el Estado en el 2025. Los cárteles mexicanos han expandido sus operaciones más allá del territorio nacional, consolidando redes en América Latina, Europa y Asia. Hay temas, por ejemplo, de la campaña contra el fentanilo, que también viene en el acuerdo relacionado con el programa. Y hay 4 principios sobre los cuales se basa el programa, que fueron los que ayer presentamos en el comunicado, que para nosotros era muy importante. Por todas estas declaraciones que se llegaron a hacer de algunas personas vinculadas o no con el gobierno de Estados Unidos, de que era necesaria una intervención de fuerzas de Estados Unidos en nuestro país. Dice, los gobiernos de México y Estados Unidos reafirman su cooperación en materia de seguridad, la cual se basa en los principios de reciprocidad, quiere decir que es de un lado y del otro. Respeto a la soberanía e integridad territorial, para nosotros pues es fundamental que quedara claro. Responsabilidad compartida y diferenciada, quiere decir que nosotros tenemos una parte de responsabilidad, pero ellos también, para poder atender la inseguridad, el tráfico de droga, el tráfico de armas. Eso es muy importante. Responsabilidad compartida y diferenciada, así como la confianza mutua. Hay que tener confianza, ellos tienen que tener confianza en que nosotros estamos actuando en nuestro territorio y nosotros confianza de que ellos actúan en su territorio. El gobierno mexicano ha intensificado sus acciones de seguridad. En septiembre se realizaron operativos simultáneos en 11 estados, logrando el desmantelamiento de laboratorios clandestinos, decomisos millonarios de metanfetamina y la detención de decenas de personas vinculadas al narcotráfico. Se cumple el primer año del inicio de la crisis de seguridad desatada entre 2 facciones del cártel de Sinaloa en México, a causa del traslado irregular y unilateral por parte de Estados Unidos del capo Ismael El Mayo Zambada a su territorio. Daniel Rosas nos cuenta. Hay temor y esperanza en las calles de Sinaloa, al norte de México, en donde se siguen registrando hechos de violencia por enfrentamientos entre grupos criminales. Las autoridades de seguridad reforzaron la zona y han reportado 1.600 detenidos, 3.000 armas aseguradas, 60 toneladas de droga incautada y 100 laboratorios clandestinos desmantelados.
Pero los habitantes demandan una paz total y en 3 ocasiones han salido a las calles a manifestar su rechazo a la violencia, que hasta el momento ha dejado un saldo de 1.800 homicidios, 2.400 secuestros, 7.000 vehículos robados, 2.300 comercios afectados y 3.000 micro y pequeños negocios cerrados. Nosotros tenemos los datos de que perdimos 36,000 millones de pesos en pérdidas, 7,000 empleadores menos y 36,000 empleos menos a la fecha, ¿no? Los enfrentamientos comenzaron desde la entrega a Estados Unidos del cofundador del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, por parte de los hijos de su socio Joaquín El Chapo Guzmán. Pues todavía hay células y líderes delictivos muy importantes que tienen que ser detenidos. Desde el gobierno mexicano hay confianza en que se recupere la paz. Se recupera la vida en Sinaloa frente a una situación, pues que repito además ahora que hablan tanto del Mayo Zambada, que nunca se explicó cómo fue esa detención. El gobierno mexicano ha anunciado que además mantendrá su exigencia de que Estados Unidos le informe el motivo por el que se llevaron a Ismael El Mayo Zambada a su territorio sin que hubiera una coordinación bilateral. Daniel Rosas, Telesur, Ciudad de México. Sheinbaum mantiene una cooperación activa con Estados Unidos en materia de seguridad y se ha opuesto firmemente a la propuesta de Washington de realizar acciones militares unilaterales contra los cárteles. La mandataria defiende una estrategia basada en inteligencia, justicia social y respeto a la soberanía nacional, subrayando que el combate al crimen organizado requiere corresponsabilidad binacional. En ese sentido, México afirma que no permitirá intervenciones extranjeras en su territorio, apostando por una paz construida desde el Estado de Derecho. Ya venimos con más de realidades. Estamos de vuelta con más de realidades. La temática migratoria del país azteca ha cobrado una relevancia crítica en 2025, con un aumento sin precedentes en el flujo de personas en tránsito hacia los Estados Unidos. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la migración irregular se cuatriplicó entre el 2021 y el 2024, pasando de un poco más de 309,000 personas a más de 1.2 millones, y prácticamente todas las entidades federativas mexicanas registran presencia de personas extranjeras sin documentación migratoria. La complejidad del fenómeno ha llevado a organismos internacionales a exigir mejores mecanismos de monitoreo y políticas públicas más integrales. A los mexicanos y mexicanas que quieren regresar a su patria, aquí siempre los vamos a recibir con los brazos abiertos. Y sí, es un momento distinto al que se vivió en la época del neoliberalismo, donde regresaron, en un año llegaron a regresar más de 1 millón de mexicanos y mexicanas deportados y no se les ofrecía nada. Y si se iban a Estados Unidos era justamente porque aquí no encontraban una manera de sostener a su familia, porque las y los migrantes no se van en general por gusto. Habrá un porcentaje que lo haga de esa manera, pero la gran mayoría se van por necesidad, en busca de mayores oportunidades. En respuesta, el gobierno mexicano ha intensificado su cooperación internacional. El canciller Juan Ramón de la Fuente se reunió recientemente con representantes de la Organización Internacional para las Migraciones, una organización que promueve la inclusión laboral de migrantes y refugiados. Seguimos en el país azteca, en donde el fenómeno migratorio se ha modificado, entre otras cosas, por el temor que existe de las políticas de Donald Trump. Ahora se busca brindar mejores condiciones laborales a quienes persiguen el llamado sueño mexicano. Daniel Rosas nos tiene más detalles. Datos oficiales muestran una drástica caída en el número de cruces fronterizos entre México y Estados Unidos. Trump tiene mucha razón cuando dice hemos disminuido los cruces en un 50%. Claro que sí, las personas tienen miedo. Ello hace necesario buscar para ellos alternativas laborales. Sí los contratan en la central de abastos, en diferentes puntos, pero les pagan la mitad que a un mexicano. Entonces ahí se vuelve una competencia desleal, pero también se vuelve una explotación laboral.
Por ello, especialistas se reunieron en la capital mexicana para discutir sobre posibles opciones. Se requiere facilitar la documentación, regularizar a la gente que tiene más de un año aquí, pues hay que ayudar para que no estén en campamentos irregulares, para que puedan rentar una casa. Y es que se duplicó el número de migrantes que ven a México como un destino, pero la mayoría no tienen trabajo. 43% son desempleadas. Y también de esas cifras, 75% dicen que no van a regresar a sus países de origen. Estas acciones se suman al programa gubernamental México te abraza, por el que las empresas ofrecieron 70,000 vacantes a mexicanos que han sido repatriados por la administración de Donald Trump. Daniel Rosas, Telesur, Ciudad de México. Previo a su visita por Ecuador, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, estuvo en México para abordar temas de la agenda en común. Nuestro corresponsal en Ciudad de México, Daniel Rosas, nos trae los detalles. México y Estados Unidos avanzaron en un entendimiento de cooperación en materia de migración, comercio y principalmente seguridad. Se forma un grupo de alto nivel que en realidad ya se reunió una primera vez en Washington y que la idea es que pueda haber pues, reuniones permanentes, cotidianas, entre ambos gobiernos a través de los secretarios de Estado para dar continuidad a este programa de cooperación. Este mecanismo de entendimiento llamado Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley establece pasos concretos. Incluye medidas para contrarrestar los flujos financieros ilícitos, el flujo de combustibles ilegales, la detención de generadores de violencia y el tráfico de drogas y de armas ilícitas, cada uno en su territorio. El intercambio de inteligencia y de información, proveer equipo y entrenamiento de ambas partes, todo eso ha sido clave, pero queda mucho por hacer y ambos entendemos que los cárteles son una amenaza a la seguridad nacional de México y de Estados Unidos y por eso tiene toda la lógica cooperar y trabajar en conjunto. El encuentro se dio horas después de que Donald Trump, en una entrevista, elogiara a la presidenta mexicana para después asegurar que no acepta la intervención de soldados estadounidenses por miedo a los cárteles mexicanos. No es verdad esta afirmación que hace, pero nos quedamos con la buena relación. Le agradezco además la buena mención que hizo de mi persona. Declaraciones como esta, de supuestamente atacar a grupos criminales para justificar una intervención, abren la puerta al injerencismo, considera este especialista. Por un lado, se está utilizando un discurso muy alarmista sobre el supuesto narcoterrorismo que ejercerían las organizaciones como el llamado Cártel de Sinaloa o el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y en un segundo nivel, la respuesta que se da a esto, que es una pretendida militarización exacerbada enviando tropas de Estados Unidos a México. Una manera de ejercer presión por parte de Washington hacia México y que además desenmascara el doble discurso de Donald Trump, añade. El presidente Trump, que llegó además a su mandato diciendo que no se involucraría en conflictos externos, ha, por el contrario, pues tenido un comportamiento muy hostil. Es una forma de diplomacia fallida, considera Zavala. Daniel Rosas, Telesur, Ciudad de México. Ya venimos con más de Realidades. Estamos de vuelta con más de Realidades. Actualmente México enfrenta una compleja dinámica arancelaria que impacta directamente en su economía. Las recientes medidas comerciales impuestas por Estados Unidos, como aranceles hasta de 30% sobre exportaciones mexicanas, ha generado presiones sobre sectores claves como el automotriz y el agrícola. Estamos consolidando un nuevo modelo económico que garantiza la estabilidad macroeconómica, pero impulsa la prosperidad compartida, con salarios justos y programas de bienestar. Fortalece la educación, la salud y el acceso a la vivienda. Promueve el desarrollo regional con inversión pública y privada, nacional y extranjera, al tiempo que se gobierna con honestidad
y austeridad republicana. El humanismo mexicano también consolida la soberanía, la democracia y las libertades. La mandataria detalló los avances significativos que tiene el país azteca en su sistema de salud y sector farmacéutico. Estas medidas consolidan una política sanitaria centrada en la eficiencia y la justicia social para su población. Tenemos colaboración con Cuba, lo saben, en varios temas. Los médicos cubanos que siguen aquí, vamos a seguir. Es un convenio establecido, tiene todo en regla y vamos a seguir con eso. Hay varios medicamentos que también adquirimos de Cuba. Hay uno en especial que vamos a impulsar el próximo año, que es el pie diabético. Cuba tiene un medicamento y un esquema de atención para evitar amputaciones muy exitoso. Ya hay clínicas de pie diabético con esta metodología, esta técnica, estos medicamentos en algunos centros de salud ampliados del IMSS Bienestar, y es algo muy importante para el país porque se está incrementando el tema del pie diabético. Entonces, en particular en este tema vamos a tener mayor colaboración con Cuba porque es el único país que tiene este medicamento y que tiene muchísimos resultados. Claro. Con respecto al programa de los médicos, ¿cuánto se va a presupuestar para el siguiente año? Les informo posteriormente. Por otra parte, doctora, la semana pasada Federico Dorin… Y tiene que ver con esto, porque se ha dicho mucho de que por qué ella Cuba. Es de los pocos países que están dispuestos a enviar médicos a México. Recuerden que en México, porque no se sustituye a ningún médico mexicano, a ninguno. El problema es que México dejó de graduar médicos especialistas durante demasiados años. Sheinbaum anunció que su gobierno alcanzó un acuerdo positivo con Estados Unidos en materia de aranceles, economía y seguridad, destacando que se logró evitar el incremento de tarifas comerciales y se abrió un periodo de 90 días para consolidar un pacto de largo plazo. En sus declaraciones subrayó que el diálogo se llevó a cabo con un respeto mutuo y que se preservó el marco del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, lo cual garantiza estabilidad para las exportaciones mexicanas. Lo importante aquí, ¿qué es lo importante para el pueblo de México? Que hemos logrado entendimiento con el gobierno de Estados Unidos, que no ha sido fácil en muchos temas. En el tema comercial todavía queremos llegar a un mejor entendimiento para fortalecer nuestro comercio con Estados Unidos. En el tema del gusano barrenador se está llegando a un buen acuerdo, que ya no sea subjetivo si se cierra o no la frontera, sino con base en indicadores técnicos. En otros temas de aranceles también se sigue trabajando. El secretario de Economía está ahora en Washington en reuniones tanto con el secretario de Comercio como el embajador de los tratados comerciales. Y en el caso de seguridad hemos llegado a un buen acuerdo. Y yo creo que eso es importante porque puedes estar de acuerdo con unas cosas o no, con un gobierno extranjero. Pero lo importante aquí, y por la importancia de la relación México-Estados Unidos, es que estamos llegando a acuerdos de entendimiento. Y eso es muy importante. Por otro lado, el turismo, uno de los motores económicos más importantes del país, se ve influido por esta coyuntura, aunque México continúa siendo un destino atractivo por su riqueza cultural y natural. El encarecimiento de servicios médicos y alimentos puede afectar la experiencia del visitante y la competitividad del sector. Hasta una próxima entrega de Realidades.